Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este jueves de caretas, un jueves un poquito por la tardecita porque la situación está realmente movida, pero estamos por la tardecita, pero muy tempranito, a su hora, salió la nueva edición de caretas que tienen en pantalla, por supuesto con habla el primer fiscal del caso Bustíos, el señor Eduardo Olorte. ¿Y qué quiere decir esto? Ha sido realmente importante para nosotros conseguir este testimonio relevante. ¿Por qué? Porque en el caso del crimen de Hugo Bustíos, periodista de la revista Caretas, que ahora, en vísperas de la elección municipal, enfrenta el candidato Daniel Urresti por segunda vez, hay que decirlo, es inédito que se encuentre por segunda vez ante un juicio que fue ordenado, como lo detallábamos por la Corte Suprema, el reinicio de este juicio. El archivamiento fue declarado nulo y ahora este candidato, que ha sido exministro, es congresista, no necesito dar mayor presentación, enfrenta por segunda vez un juicio contra el crimen de este periodista. ¿Y qué ocurre? Claro, estamos hablando de un asesinato que se realizó hace más de 30 años, 34 años, va a ser 35 el próximo año, e increíblemente aún así hay cierto velo de impunidad sobre el crimen de una persona, de un profesional, de un padre de familia, que lo que hacía era denunciar los excesos terribles que se dieron en la guerra contra el terrorismo, excesos que lamentablemente también en muchas ocasiones, hay que decirlo, alcanzaron a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que él hizo al tiempo de denunciar la barbarie y la insanidad de Sendero Luminoso. Entonces, Eduardo Olortegui, que es este exfiscal, fue quien en 1988 apenas se cometió el crimen, pues fue a la zona de emergencia, a la zona de Huanta, a recoger información sobre el mismo. Fue el primero que investiga, porque claro, una cosa es que digamos hoy, con la retrospectiva de hace más de 30 años, bueno, ¿dónde estaban las pruebas? ¿Qué pasó? Si de alguna manera el tema del tiempo influye, lo hace, qué sé yo, no tan actual el caso, pues bien, él nos cuenta con lujo de detalles lo que enfrentó en aquel entonces. Y lo que enfrentó fue una estrategia de impunidad planteada, lamentablemente, repito, desde la cúpula de las Fuerzas Armadas, desde quienes ordenaban en ese momento la base. Y el jefe de la base era el señor Lavera Hernández, que fue uno de los sentenciados eventualmente muchos años después por este crimen. Y entonces lo que dice, entre las muchas cosas interesantes que dice el ex fiscal Olortegui, hay una que me impacta de manera particular, que es decir, que en ese momento ellos ya habían identificado como presuntos autores materiales del crimen al señor Landa Dupont, al señor Ojos de Gato y a quien se hacía conocer como Capitán Arturo. Landa Dupont y Ojos de Gato fueron con los años, como digo, identificados finalmente como el señor Lavera Hernández y como el señor Vidal Sanbento. Ambos fueron sentenciados, a pesar de, como señaló, una estrategia de impunidad que llevó muchos años y que partió desde los propios cuarteles del ejército y eventualmente con la propia cúpula de las Fuerzas Armadas. Pero el tercer integrante que ya tenían identificado en aquel entonces era el capitán Arturo. Y el capitán Arturo, como hemos visto, es plenamente comprobado, reconocido por el mismo, que es Daniel Urresti. Estamos hablando de un fiscal que estuvo en ese momento, que tuvo que irse luego de 6 meses porque vivió en esa zona de Ayacucho durante ese periodo de investigación y tiene que salir por amenazas, por amedrentamientos, y lo que él explica es incluso cómo en ese momento los propios testigos cuando iban a declarar, imagínense ustedes, acompañados de miembros del ejército. Y el propio fiscal atestiguó que se había dado la construcción de un cerco perimétrico en el cual se habría reconocido a Daniel Urresti, en el cual la señora Isabel Rodríguez Chipana habría conocido por primera vez a Urresti, y eso le ha servido para un poco sustentar su acusación de años después. Y Urresti siempre ha dicho que no solamente no hubo construcción de cerco, sino que él nunca salió de la base. Y este fiscal o este ex fiscal ratifica que sí se dio. Entonces es una declaración muy importante que por conocimiento directo sé que incluso ha impactado a la propia familia de Bustíos, que no se imaginaban que este ex fiscal contaba con toda esta información y que por supuesto no sostiene que los testimonios actuales contra Urresti son bastante contundentes. Como digo, nos ha impactado mucho el testimonio del señor Olortegui por lo acucioso y por lo que, insisto, nos traslada en el tiempo a poder
conversar y tomar la declaración de alguien que estuvo en el lugar y que investigó el crimen en el lugar y lo conecta indudablemente con lo que estamos viviendo ahora mismo. Tenemos una completa información sobre lo que está pasando entre el Congreso de la República, el Ejecutivo y la intención de suspender al presidente. Sí, suspender. Como ya sabemos, la Fiscalía de la Nación estaría preparando una investigación o una denuncia constitucional, perdón, contra Pedro Castillo por obstrucción a la justicia que recaería en el Congreso. Y en el Congreso ya están cocinando al menos un sector la posibilidad de que la suspensión del presidente sea más conseguible, sea más viable que el tema de la vacancia. No lo estamos juzgando, estoy diciendo que sencillamente es un hecho que se está explorando esto, porque la otra vía también va por el lado de la suspensión judicial. Tenemos bastante información sobre el nuevo ministro de Defensa antaurista, por cierto, y tenemos una serie de notas, una columna de Carlos Paredes también muy reveladora sobre lo que sería el destino de Vázquez Castillo, de Fray Vázquez Castillo, de quien se ha sospechado, se estuvo trasladando en un vuelo. La versión final del Ejecutivo que le ha dado precisamente este ministro de Defensa antaurista es que quien habría viajado en este vuelo es la hermana, ¿no? La hermana de Vázquez Castillo. Carlos Paredes señala que hay información que hay que tomar con mucha atención, según la cual el cuerpo de policía cercano al presidente Castillo habría colaborado para sacar al sobrino por la frontera rumbo a Venezuela. Y por supuesto, como les digo, con esta nota del exalcalde Olortegui, estamos realmente con las antenas puestas frente a lo que será esta elección por la municipalidad de Lima en los próximos días, elecciones por supuesto regionales y municipales a las cuales habría que llamar mucha atención. Tenemos además, ¿no? Como siempre, nuestro bloque de ellos y ellas, nuestro bloque de cultura con información realmente interesante, una nota muy simpática con Susana Vaca, que está por presentarse en el Gran Teatro Nacional. Tenemos un especial bastante importante también con la Embajada de México, una entrevista con el embajador de México que les va a interesar mucho, porque recordemos que se señala y se dice que el gobierno de Manuel López Obrador tiene un especial interés en, entre comillas, proteger al de Pedro Castillo, y el embajador nos explica un poco lo que está detrás y los programas y las iniciativas del gobierno mexicano que se podrían replicar. Hay una nota de OnlyFans que también va a ser de mucho interés de quienes ven estos temas. Tenemos a personajes, en fin, más que conocidos como Leslie Show y Olenka Zimmerman, que tienen su propia cuenta de OnlyFans y que dan cuenta que, claro, que esta escena ha crecido de manera importantísima y que duda cabe, el Perú no iba a ser la excepción con estos personajes tan seguidos, ¿no? Por la audiencia. Les repito, ¿no? Nuestro ellos y ellas con lo mejor de personajes en la gastronomía, en el arte, en la vida nocturna, y una edición que por supuesto estamos muy contentos de sacar en esta frecuencia quincenal que ya les he comentado, ¿no? En un anterior jueves de caretas, pero tomada, centrada evidentemente en lo que va a pasar este domingo en las elecciones, que duda cabe, regionales y municipales importantísimas, y en el caso particular que tratamos en el caso de Lima. Así que gracias por escucharnos, gracias por vernos. Tienen, por supuesto, siempre todas las actualizaciones diarias en nuestra página web, en nuestras redes. Salimos cada 15 días con nuestra edición impresa y nos vemos en el próximo jueves de Caretas. Chao.